Hola nuevamente, qué bueno volver a encontrarnos a través de esta señal, a través de este medio. Yo quiero enviar un gran abrazo, un afectivo saludo a toda la familia de Visión Internacional, especialmente a la familia de Visión Internacional en Comodoro Rivadavia, sí, que estamos llevando adelante la palabra de Dios y estamos compartiendo tiempos especiales donde Dios nos está abriendo un panorama maravilloso donde la palabra de Dios está empezando a hacer cosas impresionantes, cosas increíbles. Y yo quiero que en esta tarde pudiéramos juntos sumarnos a este desafío, el desafío de poner en práctica esta palabra, una palabra que va a transformar nuestras vidas, va a transformar nuestro ambiente, va a transformar nuestra casa. Así que desde ahí, desde la comodidad de tu hogar, te invito a que nos acompañes los próximos minutos a recorrer estas promesas de parte de Dios, a creerlas, a atesorarlas en nuestro corazón y bueno, a llevarlas adelante, ¿sí? Hace poco estaba escuchando en las noticias un descubrimiento que, bueno, no es muy reciente, pero estaban haciendo un experimento con respecto al sonido. El sonido tiene la cualidad de trasladarse, ¿sí?, a través del aire. Entonces hicieron la prueba de que vaciaron un lugar, ¿sí?, le quitaron todo el oxígeno, le quitaron el aire y realizaron la prueba de ver si había sonido en ese vacío. Bueno, pudieron comprobar algo que hacía mucho que se sabía, y es que el sonido no se puede trasladar donde hay vacío. Ahora, nuestras palabras tienen el poder de trasladarse porque hay oxígeno, porque hay aire, y entonces nuestras palabras llegan en formas de ondas a distintos lugares donde nosotros podemos hablar. Bueno, lo que hablamos y lo que escuchamos se emite a través del aire. En relación a esto, la palabra de Dios tiene mucho para decirnos. Porque cuando nosotros hablamos la palabra, decimos la palabra de Dios, no solamente queda acá donde estamos, sino que también llega a los aires y llega a lugares espirituales donde es escuchada y donde puede haber resistencia espiritual y donde también está el mundo espiritual, donde el reino de Dios está esperando también recibirla. Hay resistencia de parte de las tinieblas para que no la hablamos, para que no la creamos, para que no la digamos en fe, pero de parte del reino de Dios está esperando que nosotros hablemos esta palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante entender el poder de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios fue y es lo que Dios nos ha entregado a nosotros para poder ejecutar sus milagros, sus obras, para que las situaciones cambien dentro de cada hogar, para que la situación cambie alrededor de las vidas y en las mismas vidas haya un cambio, haya transformación, haya milagros. Todo lo que nosotros hablamos son afectados por las palabras. Cuando nosotros nos levantamos y decimos, uy, yo creo que no va a ser el mejor de mis días, bueno, prepárese porque nuestro cuerpo primeramente se predispone para tener un mal día, pero también alrededor nuestro, nuestras palabras están afectando lo que nosotros estamos diciendo. Como aquella vez en que más de uno de nosotros dijo, me parece que me estoy resfriando, que voy a terminar en cama, que voy a estar engripado. Bueno, esas palabras afectan nuestro interior, pero también afectan nuestro entorno. ¿Y qué sucedió? Terminamos de esa manera. Pero ¿qué sucedería si nosotros empezamos a hablar la palabra de fe? Empezamos a hablar lo que Dios quiere que hablamos. Mire, hay una promesa de parte de Dios. Y comienza en el Salmo 107. Dice la palabra de Dios que en este marco, en el Salmo 107, Él le habla a su pueblo y relata que cuando ellos anduvieron perdidos por el desierto, en el versículo 4, Salmo 107, 4, perdidos en el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad donde vivir, estaban hambrientos y sedientos, dice entonces clamaron a Jehová en su propia angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice el versículo 20, Salmo 107, 20, en la versión Reina Valera que tengo aquí, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. A ver, recuerda esto. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y acá hay una promesa de Dios para aquellos que reciben esta palabra. Así que, independientemente de cómo te sientas, la palabra de Dios va a trabajar. Independientemente de cómo yo me sienta, de ánimo, de fe, de optimismo, la palabra de Dios va a trabajar si hay alguien que la recibe. Fíjese, lo primero que dice la Biblia es que son
tres promesas que Dios hace. Mire, lo primero que dice es que Dios envió su palabra. La palabra enviar tiene un significado muy interesante y habla de que no solamente la envía a la palabra, sino que la va a enviar lejos. No va a haber distancia donde esta palabra, la cual Dios hable, va a llegar. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7, versículo 6, en una ocasión donde un centurión, un romano, un soldado romano, tenía un siervo, un asistente que estaba enfermo a punto de morir, lo mandó a llamar a Jesús. Y este soldado romano tenía la convicción de que el Señor podía sanarlo. Cuando Jesús ya se acercaba a la casa, la Biblia nos relata, que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban muy lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún no me tuve ni por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sabe qué sucedió? Jesús se asombró de la fe de este hombre, envió la palabra y este hombre que estaba enfermo, el asistente, el siervo del centurión, fue sanado en aquella misma hora. Porque no hay distancia cuando la palabra es enviada. La Biblia habla de que, dice aquí en el versículo 107:20, que estábamos leyendo de Salmos, dice, envió no cualquier cosa. No envió un gesto de cariño, no envió todo va a estar bien, tranquilo. Envió su palabra. Y el significado de palabra aquí, propiamente dicho, no es simplemente un juego de letras. Es una orden. Eso es lo que significa aquí. Es una orden, es un edicto, es una promesa. La Biblia habla en el Salmo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio, usted sabe este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué dijo? Dijo la palabra. Cuando Dios dice una palabra, tiene que suceder lo que Él dice. No hay opción. Todo tiene que obedecer a la palabra de Dios. Cuando Dios dice la palabra, el Espíritu Santo en este punto empieza a trabajar. ¿Qué sucedería si nosotros empezamos a decir la palabra? Mire, dice en San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, que Dios no solamente nos dio una palabra, nos dio a su Hijo, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios por excelencia, el que hace milagros, el que transforma el agua en vino, el que hace que los ciegos vean, los paralíticos caminen. Dice la palabra de Dios, fíjese, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablamos de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vaya a suceder será por Jesús, será por la palabra. Lo segundo que nos dice esta promesa en Salmo 107:20 es que envió su palabra, y lo segundo es, y los sanó. Cuando Dios habla de que envía sanidad por su palabra, no está diciendo simplemente, bueno, voy a poner una bendita, una curita, un apósito allí sobre lo que está mal. Habla de restauración. Dios dice, envió su palabra y los sanó, los restauró, los volvió a la forma original, a la situación en la que estaban antes de entrar en una decadencia. Mire, para que Dios pueda restaurar, debemos entender que Él actúa desde un principio básico, que es el caos o el vacío. La tierra estaba desordenada y vacía, pero envió la palabra. Cuando encontramos una situación de caos, de vacíos, de tristeza, de amargura, de pérdida, ¿sabe qué hace Dios? Dios envía su palabra y comienza a restaurar todas las cosas. Pero siempre y cuando haya alguien que le reciba esa palabra, haya alguien que la atesore en su corazón y haya alguien que diga, sí Señor, yo lo creo. ¿Seremos nosotros en esta hora quienes podamos arrebatar esa palabra? Él ya la envió a su palabra. Fíjese, dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito, le dijo a Moisés, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque otro significado de la palabra en sí misma, ¿sí?, es promesa.
Dios no llamó a existencia lo que ya estaba, Dios llamó a existencia lo que no había. Y si no hay paz en tu hogar, Dios va a llamar a existencia la paz en tu casa. Si no hay salud, Dios va a llamar a existencia la paz y la salud en nuestro hogar. Si no hay, digamos, una situación favorable, Dios va a transformarla porque Él envía su palabra y llama lo que no es para que suceda. Es tiempo de que tú y yo tomemos acción. Y digamos, Señor, yo me pongo en movimiento. Tomo esta palabra, Señor, la creo y yo también comenzaré a llamar lo que no es para que suceda. Y sabe, cuando usted se para en las promesas de Dios firmemente, comienzan a ocurrir cambios, comienzan a suceder cosas. El Espíritu Santo dice, al fin encontré una persona de fe que me está dando la palabra, me está dando material para que yo pueda obrar lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Sabe? Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios en este punto. Y lo tercero es que dice, los libró de su ruina. Le leo de vuelta el versículo, es fascinante. Dice la palabra allí. Dice, envió su palabra, ya dijimos que lo hizo, los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué significa con esto? Que los libró, los rescató, los salvó. ¿Por qué ese es el significado? Rescatar. Los rescató de su ruina. Al respecto de esta palabra ruina, también habla de pozo. Los salvó, los rescató del pozo. Y qué palabra fuerte que es esta. Saber que hay situaciones en las que nos sentimos en ruina, en un pozo del cual no podemos salir. Viene a mi memoria el Salmo 40 cuando dice, allí pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Aunque aquí la palabra pozo es más profunda todavía porque habla de una cárcel, de una cisterna. Pero dice la Biblia que Él envió la palabra y los libró de su ruina, los libró de su pozo. Cuando Dios envía la palabra, todo lo que estaba sumergido tiene que comenzar a salir hacia arriba. Cuando Dios envía su palabra, todo lo que estaba oculto comienza a salir, todo lo que estaba detenido comienza a ponerse en movimiento. Lo que estaba abajo terminará arriba por la palabra de Dios. Su palabra es en sí la promesa que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál es esa promesa? Dios le dijo a Abraham que por dos cosas es inmutable, que Dios es inmutable, es imposible que Dios mienta, ¿sí? Que tengamos un fortísimo consuelo entonces, lo que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a tener hijo. Y la Biblia dice aquí en Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Por eso le prometió a Abraham, un hombre de más de 75 años, y cuando tuvo a su hijo, su esposa, él ya tenía como 90, 100 años. ¿Sabe? Dice la palabra que Dios no mintió. Dios no se retrasó. Dios llegó a tiempo. Yo no sé lo que Dios habrá hablado a tu vida. Yo no sé qué promesas habrán llegado a tu corazón de parte de Dios. Pero la Biblia tiene miles de promesas. Y en cada una te dice, yo no voy a llegar tarde. Yo voy a cumplir mi palabra. Yo te sanaré y te libraré de tu ruina. Si tan solo puedes creer. Oremos juntos. ¿Qué te parece? Tomemos esta palabra y llamemos a las cosas que no son para que empiecen a suceder. Digámosle al Señor, Señor, yo recibo tu palabra, la creo. Señor, la recibo en mi corazón. Creo que tu palabra, tu promesa no cambia y que puede transformar toda situación. ¿Habrá alguien en esta noche o en esta tarde o cuando recibas este video, esta imagen, que puedas decirle, yo la creo, yo la recibo? Es para mí esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad. Y Padre, conforme a tu palabra, declaro que tú estás enviando esta palabra creativa, que va, Señor amado, a sanar, como dice, Señor, esta promesa, y vas a librar de la ruina, del pozo, aquellos que la reciban en fe. Señor, nos levantamos en estos tiempos difíciles para creerle a tu palabra. Tu palabra está viva y tiene poder, y va a transformar toda situación. Yo declaro sanidad por esta palabra. Yo declaro que toda enfermedad retrocede y declaro que escucharemos testimonios
Señor, de lo que tú estás haciendo por esta palabra. Señor, familias destruidas serán sanadas, restauradas. Familias que estaban oprimidas económicamente serán bendecidas. Familias, Señor, que estaban en situaciones de destrucción serán nuevamente renovadas. Padre, bendigo las mentes y los corazones de cada uno de aquellos que nos están acompañando. En el nombre de Jesús. Y si todavía no recibiste a Jesús en tu corazón, decirle: Señor, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, recibo tu palabra y te doy gracias por perdonar mis faltas, mis pecados. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Es una bendición, es una alegría poder compartir. Nos encontramos en la próxima. Dios te bendiga.